por tenernos aquí en este lugar donde se ha dado este lugar, Dios mío, para alabar tu nombre, porque aquí se predique tu bendita palabra. Dios amado, gracias te damos porque tú nos permites estar aquí reunidos. Muchas gracias. Oramos, Dios, en esta mañana, dándote gracias por un nuevo día, por un nuevo amanecer, porque de ti dependemos, Señor. Señor, gracias en este momento. Queremos darte gracias también por la ofrenda que se va a recoger, sea mucho, sea poco. Tú eres el Dios multiplicador. Tú multiplicas así como tú multiplicaste los panes y los peces. Tú eres el mismo Dios que puede proveer donde no hay. Por lo tanto, Dios eterno, en esta mañana, gracias por los que estamos aquí, gracias por las hermanas y hermanos que estamos ya aquí, Señor. Oh Dios, te seguimos clamando, orando por este lugar, Dios mío, que lo hagas prosperar, Señor. Oh Dios, muchas gracias en esta mañana, un nuevo día, un nuevo amanecer, donde vemos, Señor, tu presencia está en todo lugar, bendito Dios. Muchas gracias en esta hora de la mañana. Muchas gracias, Señor, por los hermanos que van a dar. Quizás por los que no pueden, pues Dios mío, tú sabrás, Señor. De todas maneras, Señor, oramos, clamando por cada uno, Señor, los que estamos aquí. Y por los que no vinieron, Señor, te pedimos que tú los bendigas a donde se encuentran. Oh Dios, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Julito. Dios les bendiga. Y así en ese sentido, quiero también invitarlos a que abran su Biblia, que nos acompañen nuevamente el día de hoy a un capítulo muy conocido de la Biblia, que encontramos en Mateo 12:43. Y vamos a estudiar hoy un tema interesante y a la vez también que pocas veces se estudia. Perdonen, tengo problemas aquí con mi Biblia. Si alguien me puede prestar su Biblia. Muchas gracias, gracias. A veces lo electrónico falla, ¿verdad? Pero lo bueno es que estas de papel sí no fallan. Mateo capítulo 12 y versículo 43. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, está hablando Jesús, ¿verdad? Incluso en esta Biblia que marca las palabras de Jesús en rojo, está marcado en rojo, ¿verdad? Es una enseñanza que el Señor mismo está dando. Y habla y dice, cuando el espíritu inmundo, dice, sale del hombre, dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla, dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, dice. Entonces va, dice, está hablando Jesús nuevamente, lo recalco, y dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, dice. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, dice. Así acontecerá a esta mala generación. Dice que Dios nos ayude a ser hacedores de su palabra, ¿verdad? Hagamos una breve oración una vez más y pidámosle al Señor: Papito, gracias por tu palabra. Háblanos hoy, Señor, una vez más, que esa palabra
pueda llegar como espada de dos filos hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ponerla por obra, papito. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. Fíjense que me impresionaba este pasaje porque vemos cómo Jesús empieza ahora a dar una enseñanza a la iglesia. Ha estado trabajando con los discípulos, hemos visto el monte de las bienaventuranzas. Yo creo que a todos nos gustan las bienaventuranzas, ¿verdad? Porque dice que bienaventurado es 3 veces dichoso, dice. Y qué lindo que le digan a uno, 3 veces dichoso por esto. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y uno dice, ¡ala, qué bueno! ¡Qué buen banquete me vine a dar aquí en el monte de las bienaventuranzas!, ¿verdad? Porque todo es bueno, bueno y bueno. Y luego viene, y también hemos visto a un Jesús multiplicando panes, ¿verdad? Multiplicando peces. Y uno dice, ¡ala, qué bueno está eso! Y gloria a Dios que está multiplicando panes y peces. Y también a un Jesús que está sanando enfermos, que viene por donde va sanando enfermos, le llevan los enfermos. Y uno dice, ¡ala, qué evangelio más lindo y más glorioso el que Jesús ha traído! Y de pronto viene, y en medio de todo ese mover, porque cuando nosotros vemos en los versículos anteriores el contexto de esto, habla de que en medio de una generación que corre a buscar a Jesús, porque dice que buscaban dónde iban, y la fama se extendía, llevaban a los enfermos y llevaban para que Jesús orara por ellos. De la misma forma, dice, y vemos en los versículos anteriores, que también se levanta una generación que no quiere saber nada de Él. Miren qué tremendo, porque esa misma historia se vuelve a repetir hoy. Imagínense, si no quisieron escuchar al Maestro, ¿verdad? A Jesús, el Dios hecho carne. Y entonces vemos en los versículos, por ejemplo, en el verso 39, y dice Jesús nuevamente, la generación mala, dice, miren que Jesús venga y hable de un grupo de personas y diga generación mala, ahí ya está feo, pero luego le agrega y le dice, y adúltera, dice. Y hemos hablado muchas veces que cuando habla de ese adulterio espiritual es porque habían otros dioses en su corazón. Dice en otro pasaje de la Biblia que los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que deja entrever que sí amaron la luz, simpatizaron con Dios, con Jesús, con el Evangelio, pero al final amaron más las tinieblas. Y entonces viene el Señor y dice, esos que aman más las tinieblas que la luz, les llama a una generación adúltera, porque en su corazón no es íntegro delante de Dios, sino que se han levantado otros dioses, no solamente los dioses que hemos hablado tanto, ¿verdad? De barro, de imágenes hechas por manos de hombre, sino que muchas veces, miren qué tremendo lo que voy a decir, los mismos pastores se han vuelto dioses de estas personas y se han vuelto ídolos de estas personas, y al punto de seguirlos ciegamente, cuando hemos repetido tantas veces que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y les dice, pero miren, yo les he dicho que yo soy perito, arquitecto de la iglesia, que soy apóstol, que fui llamado para edificar el cuerpo de Cristo, pero si aún yo, dice Pablo, o un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente, sea anatema, esté bajo maldición. Miren qué tremendo, porque era lo que yo les decía, que a veces vemos a Jesús tan amoroso y viniendo los niños a Él, pero yo veía como un menú,
Imagínense que en un menú, pensemos que estamos en un internado viviendo y todos los días nos pasan banana split. ¡Ah, qué rico! 3 sabores de helado, jalea, su crema batida y todo lo que lleva, ¿verdad? Y uno dice, ¡ay, qué rico! Después de 10 días, a pura banana split, yo creo que ya estaríamos así de débiles, ¿verdad? Porque no nos hemos nutrido, tal vez estaríamos mal del estómago, no sé qué pasaría. Pero entonces el Señor viene y trae un evangelio que es completo, ¿verdad? Y entonces ahora aparece, y así como es amoroso, y así como dice trae misericordia, también viene un punto donde viene y nos advierte, ¿verdad? Y nos jala las orejas en algunas ocasiones. Y entonces viene a esta generación y le dice, esta generación mala y adúltera, dice, demanda señal, dice. Miren qué tremendo. Porque hoy muchas personas están, así como muchos, corremos a buscar a Dios y necesitados, ¿verdad? Como dice David, como el siervo brama por las aguas. Dice, yo me imagino a ese siervo buscando el agua con sed en medio del desierto. O me imagino yo en una maratón como esas, las de Cobán, ¿verdad? Y de pronto veo uno ahí adelante, ¡ay! Allá está el puesto donde dan agüita, qué rico, quiero llegar para que me den un poco, ¿verdad? Y eso es buscar a Dios, ¿verdad? Llegar delante de Él y encontrar un poco de agüita para saciar nuestra sed. Hablábamos como en el caso de Sansón, ¿verdad? Física, almática o emocional y también espiritual. Pero entonces dice, esta generación mala demanda una señal. Ahora vienen y, como dice aquel dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, ¿verdad? Hay incredulidad en el pueblo. Y entonces están demandando a Dios y a la iglesia también, y a nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos demandan, como llegó Satanás con Jesús mismo en la tentación del desierto, ¿verdad? A ver, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuántas veces habrán llegado así con nosotros, verdad? A ver, hermanito, a ver usted que va a la iglesia, a ver usted que busca, a ver pues, ore, a ver que pase esto, a ver que pase lo otro. Y entonces dicen, demandan señal, pero habla Jesús y dice que no les será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y miren qué tremendo, porque Jesús habla cuando está a punto de ascender al cielo y dice, y estas señales, dice, seguirán a los que creen, dice. Entonces quiere decir que, como le dijo Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres, dice, si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Entonces el pensamiento de Dios es contrario al pensamiento humano, ¿verdad? Porque el pensamiento humano es, mira, fíjese que pasó tal cosa en el trébol. Ah, no, eso no, hasta no ver, no creer, dice la gente, ¿verdad? Pero en Dios dice, no te he dicho que si creyeres, si creemos nosotros con nuestro corazón, vamos a ver la gloria de Dios. Se acerca el Señor a una persona y me impresiona eso y le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Y entonces Jesús pudo haber dicho, conforme al poder que mi Padre me ha dado, conforme al poder del Espíritu Santo y la gloria del Dios Altísimo. Y él pudo haber echado mano, porque él tenía todo el poder de Dios. Pero viene y le habla a esa persona y le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Y hemos hablado también de aquella mujer que llega con Jesús, llega con el profeta, ¿verdad? Y le dice, mira, mi esposo era un siervo de Dios, él servía a Dios, pero murió y nos dejó una gran deuda.
Y ahora no solamente tenemos la deuda, sino que los acreedores han venido para llevarse a mis hijos. Y entonces el profeta le habla, ustedes saben la historia, le dice: ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite. Bueno, ven y pide vasijas con tus vecinos, dice. Pide muchas, dice, no pidas pocas. Pero ¿saben qué otra cosa es interesante? Que no le dice: ve con tus vecinos y reúne 5,000 vasijas. Reúne 1,000 vasijas. No le da cantidad. La cantidad, la medida, la puso esa mujer. Cuando ella dijo: yo creo que con estas ya salgo. Cuando ella puso la medida, Dios dijo: bueno, tú pones la medida. Y dice que cuando pidió otra vasija, ya no hay más vasijas, y dejó de fluir el aceite. Entonces, esta generación mala y adúltera que llama Jesús, dice, pide señal, y el Señor le dice: no les voy a dar señal porque no creen. Y la única señal que les será dada, dice, es la señal del profeta Jonás. Y entonces luego habla, dice: así como Jonás estuvo en el vientre del pez, el Hijo del Hombre, dice, va a estar, y dice, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, dice, está hablando de su muerte. Y habla más adelante en los evangelios que Jesús descendió, dice, y arrebató las llaves del infierno, dice, a la muerte, y las llaves de la muerte. Y por eso después dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por eso después el apóstol Pablo se para más adelante y dice: para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir pues es ganancia, dice. Porque si vivo, para el Señor vivo, dice, para el Señor vivimos. Dice: y si morimos, para el Señor morimos, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, como dice acá el dicho, ¿verdad?, ya no nos asustan con el petate del muerto, ¿verdad?, porque la muerte ha sido vencida en Él. Pero miren lo que sigue después en el verso 41. Y dice: los hombres de Nínive, dice, se levantarán en el juicio, dice, con esta generación y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Miren lo que está hablando aquí Jesús. Dice: miren, yo vine acá y no reciben la palabra, no reciben el evangelio. Pero aun cuando Jonás llegó a Nínive, Nínive se arrepintió. Y eso es que a Nínive no le estaban diciendo: arrepiéntanse. A Nínive solo le estaban avisando que en 40 días iba a ser destruida. Pero ellos buscaron a Dios. Y luego dice en el verso 42: la reina del sur se levantará en juicio, dice, con esta generación y la condenará, dice, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar, dice, porque estaba hablando de Jesús, dice. Estaba hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, no de una reina de Saba, sino del Rey de Reyes. Y dice: hoy está aquí delante de ellos el Rey de Reyes, y no lo reciben. Por eso más adelante Jesús habla y se para en el monte y se queda viendo y dice: Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a los profetas, dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte, dice, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Ahora miren, esto es tremendo, porque en Isaías viene el Señor y le habla al pueblo de Israel y le dice: buscad al Señor, dice. Amén, gloria a Dios. Pero luego agrega algo, dice: mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que hay momentos en los cuales la gente va en pos de Dios, corre, busca y trata de encontrarlo, y no lo halla.
Por eso dice, buscar mientras puede ser hallado. Y luego dice, llamarle en tanto que está cercano. Entonces quiere decir también que hay momentos en los cuales Dios se da la vuelta, como lo vemos en el libro de Cantares, con la sulamita, que va y le toca la puerta a la sulamita y le dice, abre, amada mía. Y la madre dice, ay no, es que mira, ya me eché mis ungüentos, aquí estoy bien enchamarradita y hay frío. No, hombre, ¿cómo vas a pensar? ¿Por qué venís hasta esta hora? Pues, y empieza a poner pretextos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hicimos tal vez así con Dios, ¿verdad? De ponerle pretextos, hermano, lo invitamos a la iglesia, sí, hermano, ahí llego. Como Lázaro, ¿verdad? Que llegaba Jesús a su casa a visitarlo. Aquel Zaqueo que hablábamos la semana anterior, se sube al árbol y él decía, bueno, solo con verlo. Aquella mujer del flujo de sangre decía, tan solo que toque el borde de su manto. Y este personaje, Lázaro, recibía la visita del Señor en su casa, pero él la tenía por menos, como esta generación que habla aquí, la palabra. Y él decía, ahorita vengo, voy por unas agüitas, y se salía. Y en el discipulado, perdonen, es salsa los tacos, decía un pastor, ¿verdad? Pero cuando leemos en la Biblia, dice que en el discipulado de Betania, Lázaro no estaba. Y Marta andaba por allá, las tostadas, Señor, mira, que me venga a ayudar María. Y el Señor le responde, María ha escogido la mejor parte, dice, la cual no le será quitada, dice. Y nosotros hoy en este día hemos escogido la mejor parte, de venir a presentarnos delante de Dios, de venir a buscar al Señor. Y dice el Señor, no le será quitada. Y luego en Hebreos 11:6 agrega y dice, yo soy galardonador de los que me buscan. Y entonces dice, miren, ella vino desde lejos, verso 42 de Mateo 12, desde los confines de la tierra. Y entonces, después de que Jesús habla de esto, viene y empieza a hablar del espíritu inmundo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces cuando nosotros, dice en otro pasaje, por cuanto no recibieron la verdad, dice, yo los entrego a un espíritu de error, dice. Como no recibieron al Cristo, dice, hablando del pueblo de Israel, entonces viene ahora el Señor y los entrega al anticristo, dice. Por eso esta generación que está hoy y lo que hemos estado viendo incluso en el país, ¿verdad? Los últimos días, y no solo en el país, en todo el mundo, las imágenes que veíamos ayer de Israel, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Entonces viene el Señor y dice, bueno, ¿no quieren la verdad? Van a recibir la mentira. Y entonces viene y dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, y aquí empieza a hablar entonces, y lo hemos hablado otras veces, que hay un mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor. Hay un mundo espiritual, ¿verdad? Que nosotros no vemos. Dice en otro pasaje de la Biblia que Dios, dice, creó todas las cosas, dice, las que están en los cielos. Miren qué lindo, porque entonces habla que hay más cosas en los cielos, las que están en la tierra, dice, pero luego dice las visibles y las invisibles, dice. Miren, no voy a leer el versículo, pero si quieren buscarlo, está en, vamos a ver, por ahí, Colosenses 1:6, lo pueden buscar después, porque dice, ¿cómo es eso de las cosas invisibles? ¿Verdad? Puede parecer, pero aquí está en Colosenses 1:6. Entonces quiere decir eso, que alrededor nuestro
hay un mundo espiritual que se mueve. Y lo hemos hablado, ¿verdad? Y hay, dice la Biblia, ángeles ministradores, dice, a favor de su pueblo. Imagínense cómo serán esos ángeles. A veces en la administración, ¿verdad? Ya hace 15 días, en medio de la adoración, decía el profeta Magno, ¿verdad? Dios me muestra ángeles ministradores, decía. Y la Biblia lo menciona también. ¿Y qué son estos? Ángeles viniendo a traer fortaleza, viniendo a traer consuelo, viniendo a traer dones, viniendo a traer la unción. El Espíritu Santo, ¿verdad? No lo vemos, pero lo sentimos a veces cuando estamos en medio de la alabanza, la adoración y su presencia. Pero también, así como hay ángeles y hay espíritus buenos, ministradores, también hay espíritus inmundos, menciona cada palabra. Y eso me llamaba la atención, porque esa inmundicia habla de suciedad, pero que está relacionada también con las normas judías, porque si ustedes recuerdan, cuando Pedro baja el ángel y le muestra animales que para ellos eran considerados inmundos, como cerdo y reptiles y no sé qué más, y le dice, mata y come. Él dice, no ha entrado cosa inmunda en mi boca. Entonces esa inmundicia también está relacionada con el cumplimiento de los mandatos de Dios, ¿verdad? De los mandamientos de Dios. Y entonces viene el Señor, ¿verdad? Y deja ver que dice que pueden haber espíritus inmundos que entren en personas. Qué feo, ¿verdad? Ahí dice ay, qué feo ese tema, ¿verdad? Pero el Señor lo está enseñando, ¿verdad? Y lo está dejando en su palabra. Pero luego podríamos hablar mucho aquí, y aquí apunté yo un montón de versículos. Por ejemplo, miren qué tremendo lo que hablábamos, de que cuando muchas veces rechazamos a Dios, abrimos la puerta para que lo malo venga, para que lo malo entre, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras empresas, negocios, trabajo, no sé, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso dice, encomienda al Señor tus caminos, dice. Reconócelo, dice, en todos tus caminos, dice. Y Él enderezará tus veredas. Es como cuando vemos la vida de muchos personajes de la Biblia. Por ejemplo, dice, y viene este personaje y levantó altar para Dios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba reconociendo a Dios. Estaba diciendo, Señor, hemos llegado a esta tierra que es nueva, pero aquí te vamos a levantar altar. Pero cuando el pueblo de Israel se perdió, empezó a levantar altares a Ashera, a la reina del cielo, se me olvidan los demás nombres, pero recuérdenme ustedes, a Baal, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando llega el arca del pacto? Dice que Baal cae, le corta las dos manos y la cabeza, porque estaba delante de la presencia de Dios. Pero entonces hay un rechazo, y yo le preguntaba al Señor, yo le hacía esta pregunta, Señor, bueno, ya sabemos que hay espíritus inmundos, sabemos que se pueden meter en las personas, que influencian en las personas. Miren, a veces uno ve gente, y ahora la ciencia, ¿verdad?, habla de, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es? Polaridad. ¿Cómo es la palabra? No recuerdo. Bipolaridad es la palabra. Bipolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que un rato está bien, otro rato está mal. Un rato dice, amén, gloria a Dios, aleluya, y el otro rato está echando serpientes, escorpiones por la boca. Y decía el Señor, o dice el Señor en su palabra, que de una misma fuente no pueden salir. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Ha habido influencia de espíritus. Y quiero ir avanzando, porque el tiempo me ha avanzado. Y quiero ir avanzando. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, sabemos que hay espíritus inmundos.
sabemos que hay un mundo espiritual y sabemos que pueden entrar en las personas. Miren qué tremendo es. Pero van a entrar en aquellas personas. Yo veía el ejemplo de Saúl, porque dice Saúl que llegó el profeta, lo reprendió y dice, pues ahora Dios te quita el reino. Y Saúl toma esta actitud, dice, bueno, no me importa el espíritu. Al final, la misma actitud que tomó Esaú con la primogenitura. Esaú con la primogenitura dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Y cambió lo espiritual eterno por un plato de lentejas. Y ahora está el rey Saúl, que había desobedecido a Dios, y le dice, bueno, está bien, bueno, ya sé que Dios va a quitar su espíritu de mí, que me has quitado el reino. Está bueno, solo te pido un favor, le dice, que salgas a presentar el holocausto junto conmigo, le dice al profeta. ¿Saben cómo me imagino yo eso? Yo me imagino como que las noticias de Israel, ¿verdad? Y en noticias de última hora, el profeta llega a visitar al rey Saúl. Se especula que le van a jalar las orejas por no haber acabado con los amalecitas. Yo me imagino todas las noticias así, ¿verdad? Y toda la gente especulando, hoy sí como que le van a dar golpe y aquí quedó el rey Saúl. Y el rey Saúl dice, bueno, todo lo espiritual, ¿saben qué? No me importa. Lo que me importa es de que delante de la gente vea que yo estoy bien. Y todos así atentos. Miren, pero si ahí viene Saúl con el profeta, y se ve todo bien. Aparentemente como que no pasó nada, ¿verdad? Y entonces dice que Dios apartó su espíritu de Saúl. Y entonces un espíritu inmundo vino a atormentarlo. Miren todas las influencias que pueden tener los espíritus inmundos. Aquí apunté yo algunas. Dice, por ejemplo, en Marcos 9:25, había una persona que estaba muda y sorda, era sordomudo, por culpa de un espíritu inmundo. Miren qué tremendo. El rey Saúl, ¿verdad? Que era atormentado por ese espíritu, y entonces por eso tuvieron que mandar a llamar a David, ¿verdad? Dice que cuando David adoraba y tocaba su arpa, se tranquilizaba y el Espíritu Santo huía, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, el Espíritu inmundo, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces ahí en medio de esa alabanza, ese tormento se iba. Y yo le hacía la pregunta al Señor, yo le decía, Señor, ¿por qué se puede endemoniar una persona? Y otra cosa interesante que también yo veía es, y aquí sí les quiero compartir algunos versículos, por ejemplo, Mateo 17:15. Miren qué tremendo, este sí lo vamos a buscar y lo vamos a ver así rápidamente. Mateo 17:15, miren qué dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, dice, que es lunático, dice. Pero miren qué interesante este concepto. Y padece muchísimo, dice, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua, dice. Ahora miren, aquí hay varias cosas interesantes, porque hay personas como el Gadareno, ese ya no lo leímos, pero solo les voy a dar el versículo. En Marcos 5:1 habla de un endemoniado que estaba en la región de Gadara y que se había ido a vivir al cementerio y andaba, como muchas veces hemos visto gente en la calle, ¿verdad? Indigente, en harapos y como loca, ¿verdad? Porque pierden la cordura, caen en un aspecto de locura, en un punto de locura. Y entonces dice que él estaba habitando en el cementerio. Pero ahora este muchacho
no estaba en el cementerio, sino que estaba bajo un periodo cíclico. Porque cuando habla aquí de lunático, habla de una persona que conforme a los movimientos de la luna era influenciado por esos espíritus. Miren qué tremendo. Por eso a veces nosotros nos topamos con personas buenas y sanas, como dicen, o bien, y de pronto al cabo del tiempo ya pelaron cables, como decimos comúnmente, ¿verdad? O cayeron bajo esa influencia, porque si ustedes ven, la luna va tomando ciclos. Un día está llena, un día no hay luna, un día hay cuarto menguante, cuarto creciente, no sé, y los que saben bien todas las fases de la luna. Pues este muchacho era influenciado cíclicamente. Ya vimos que esos espíritus traían enfermedad, tenían a esta persona y la tenían sordomuda. Venían y por ejemplo atormentaban a Saúl. Venían y cíclicamente tomaban a este muchacho y lo lanzaban al fuego, dice, y lo lanzaban al agua. Pero otro punto interesante es que estos espíritus inmundos que habla aquí no andan vagando en el ambiente. Miren, hay diferentes niveles o diferentes categorías, si pudiéramos llamar, como en el ejército, ¿verdad? Están las tropas normales, están las fuerzas especiales, está la policía normal y está SWAT, que es un escuadrón especial, está el escuadrón antibombas, está la artillería, está la infantería, está la aviación. Hay diferentes rangos, y de igual forma en el mundo espiritual también hay diferentes rangos y diferentes estirpes que se mueven. Y entonces aquí habla el Señor Jesús en Mateo 17:17, porque dice que los discípulos no habían podido echar fuera ese espíritu. Y entonces el Señor les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá, dice. Pero miren, aquí viene algo interesante, y ahí van a ver por qué. Verso 20, dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate aquí, de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice, nuevamente habla de la fe. Pero en el verso 21 dice: pero este género, dice, no sale sino con oración y ayuno. ¿Saben cómo lo veo yo? Como diciendo, miren, la infantería pues pasa un helicóptero, le pasa tirando unas bombas, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y ahí se termina. Pero la aviación no se puede, requiere otro tipo de estrategia. Y la artillería, entonces el Señor está diciendo lo mismo. Hay otras categorías, otros tipos, otras estirpes. Y la palabra que usa en el griego dice otras familias, dice, ese es el significado. Fíjense qué interesante. Otros linajes, dice. Miren qué interesante, dice, y este linaje, dice, no sale sino con oración y ayuno, dice. Ahora, quiero ir terminando acá y quiero ir aterrizando. Y miren qué interesante. Viene el Señor entonces y enseña, hay un mundo espiritual, haciendo una recapitulación de todo. Pero el Señor dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces el Señor nos ha dado la autoridad, aunque muchas veces a algunos nos dé miedo, ¿verdad? Digamos, eso está difícil. Y les voy a decir por qué a muchos les da miedo. Porque el Señor vino y dijo: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Y en Mateo 10:1 dice: yo les doy potestad sobre espíritus inmundos.
Y cuando venían los 72 de ir a predicar, dice, ¡hala, Señor, qué glorioso! Sanaban enfermos, echábamos fuera demonios. Y Él les dice, claro, gloria a Dios, pero alégrense más que sus nombres están inscritos, dice, en el libro de la vida. Pero lo que quiero decirles es de que sí vemos no solo a Jesús, sino a sus discípulos, a una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y con delegación de Dios, echando fuera demonios. Pero entonces en el libro de los Hechos, nosotros encontramos a unos personajes que se quisieron meter a reprender demonios. Y entonces dice que ellos decían, yo me imagino, es que, miren, pues cuando nosotros vemos el mover profético, por ejemplo, uno dice, ¡ah, qué bendición! Y qué acertada la palabra. Y uno dice, admira de cierta forma, o no sé si es admiración o aprecia tal vez la palabra, esos dones, la palabra y todo. Y entonces por eso muchos después dicen, es que yo también quisiera ser profeta, por ejemplo, ¿verdad? ¿Se recuerdan aquel mago que aparece en el libro de los Hechos y llega con los apóstoles y les dice, miren, ¿cuánto quieren por orar por mí y darme esa unción? Él quería. Y entonces estos personajes que aparecen aquí, yo me imagino que también decían, es que toda la gente admira a los que echan demonios, que nos admiren también a nosotros, quizá, ¿verdad? Y entonces llegan y dicen, se paran frente a un endemoniado y le dicen, te reprendo en el nombre de Jesús, dice. Ahí van bien, ¿verdad? Aquel que predica Pablo. Y entonces mire la respuesta que les da el Espíritu, porque los espíritus también responden. Y eso lo vemos también, y se me olvidó mencionarlo, porque, por ejemplo, en el Gadareno dice que le habla y dice, mi nombre es Legión. Dice, qué feo, ¿verdad? Que responda a un espíritu inmundo y diga Legión. ¿Y por qué? Porque somos muchos, dice. Y por eso dice que había una gran cantidad de cerdos. Y dice, por favor, no nos mandes al abismo, mándanos a estos cerdos. Y los mandó a los cerdos, y se les dio permiso para ir a los cerdos. ¿Saben qué pensaba yo? Que muchas veces cuando vemos movimientos que se levantan, donde la gente pareciera que está hipnotizada, yo decía al Señor, seguramente están bajo influencia de espíritus, que son espíritus que se están moviendo, como cuando gritaban, crucifícale, crucifícale. Había un mover espiritual ahí que está induciendo a las personas para cumplir al final el propósito de Dios, ¿verdad? Pero entonces dice, Jesús, aquel que predica Pablo, y entonces dice que el espíritu inmundo le responde y les dice, a Jesús conocemos. Por eso dice la Biblia más adelante que aún los demonios, dice, creen y tiemblan, dice. Miren qué interesante eso. Tiemblan delante de los ungidos de Dios, de la gente que está con la autoridad de Dios y delegada de Dios. Y entonces dice, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y se les fue encima, dice, y los arrastró y los desnudó, y en lugar de quedar bien, quedaron avergonzados. Y por eso es de que hoy en día esto de la liberación de demonios, ¿verdad? O de espíritus, es un trabajo que tiene que ser por delegación de Dios y bajo la unción del Espíritu. No es aquel que me contaba mi abuelito, no, tiene que decir, como hablaba aquel profeta, ¿verdad? Vive Dios delante de cuya presencia estoy. La experiencia es personal, ¿verdad? Por eso es que hemos dicho que el Evangelio es personal. Hay cosas en las cuales Dios por misericordia cubre las familias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, le habla Pablo a la iglesia y le dice, mira, si tu marido no es creyente, pero
consiente en vivir contigo, está de acuerdo en vivir contigo y no es creyente, no lo dejes, dice, porque no sabes si tú lo vas a salvar. Y tú como cristiano, dice, santificas al que no es creyente, dice. Miren qué tremendo. Pero lo que me impresiona es que le dice, no lo dejes, porque tú estás cubriendo, eres una cobertura espiritual. Ahora bien, dice, si la otra parte no quiere, pues tampoco se le va a obligar, ¿verdad? Como decían los abuelitos, ni la comida, decían, ¿verdad? A la fuerza es buena, ¿verdad? La cita está en Romanos 7, creo. Se los voy a buscar por ahí, se los voy a dar. No sé si es Romanos 7 o 1 Corintios. Bueno, Pulito, usted se recuerda de esa. Creo que es Romanos 7 o 1 Corintios 7. Sí, después se los busco. Pero así dice la palabra. Y dice, si consienten vivir, que siga viviendo, dice, porque el que es creyente, dice, santifica al que es inconverso. Ahora, por esa razón, muchos no se meten a liberar, ¿verdad? Porque tiene que ser bajo la dirección del Espíritu y tiene que ser bajo la autoridad de Él. Y ahora sí, voy terminando. Y entonces veía, quiero ir terminando con esto, que estos espíritus traen opresión, traen tormento, yo me imagino esa opresión, es cuando alguien siente una zozobra, a veces cuando hablan de esos estados mentales, ¿verdad? O enfermedades mentales, que les agarra delirio de persecución, ¿verdad? Ansiedad, son puras opresiones espirituales. Y entonces viene el Señor y dice, Él nos ha dado autoridad y nos ha dado la libertad y también dejó para que seamos libres, dice. Pero ahora en el versículo que leíamos al inicio de Mateo, dice que esta persona fue libre. Dios en su misericordia vino y lo libertó. Pero el espíritu inmundo, dice, sale y va y busca, dice, y trabaja y camina por lugares desérticos. Mateo 12:43, si quieren veámoslo nuevamente. Mateo 12:43. Camina por estos lugares desérticos y entonces empieza a extrañar su casa. ¿Y cuál era su casa? Era la persona. ¿Cuántas personas habrán en el mundo que son casa de demonios? Por eso miren qué lindo lo que dice la Biblia, que nosotros somos templo, dice, del Espíritu Santo de Dios. Y mientras somos templo del Espíritu Santo de Dios, ningún espíritu inmundo puede venir a ocupar este lugar. Y habla Jesús y dice, si alguno guarda mis palabras, dice, mi Padre le amará y vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él, dice. Miren qué lindo. Entonces hoy en día nosotros somos morada, pero allá afuera hay muchos que son morada del enemigo y morada de espíritus inmundos. Y ahora sí voy terminando, hoy sí, perdón. Dice, verso 44, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ya el Señor había traído liberación, el Señor había traído libertad. Pero entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, es decir, el hombre donde había salido, y cuando llega, dice, la encuentra desocupada, dice. Miren qué tremendo es eso. Hemos oído muchas veces cuando dicen, ¿verdad? Una mente desocupada es el mejor taller del diablo, dice, ¿verdad? A veces la gente que está ahí ociosa, por eso habla el apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y le dice, mira, enséñale a las mujeres que son mayores que no estén ociosas, dice, sino que mejor le enseñen a las más jóvenes cómo atender bien sus familias, a sus maridos. Porque esa ociosidad, dice, porque cuando están ociosas, dice, se van a ir, así lo dice Timoteo.
y hablar solo cosas que no edifican, dice. Miren qué tremendo. Y entonces la encuentra desocupada, barrida, dice, y adornada, dice. Entonces va, dice, como la encontró desocupada, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Quiere decir que hay niveles, hay algunos que son peor que otros. Y entonces regresan, dice, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado, dice, y el hombre, dice, viene a ser peor que el primero, dice. Y luego termina el Señor y dice, así acontecerá con esta mala generación, dice. ¿Qué mala generación? La generación que hablábamos en los versículos anteriores, que el Señor había llegado, que el Señor se había presentado, había llevado su palabra. Era el tiempo de su visitación. El Señor estaba cerca, pero ellos decidieron rechazarlo. Y entonces el Señor se para y dice, ahora tu casa te es dejada desierta, dice. Miren qué tremendo, que es lo mismo que dice aquí, lo mismo que Jesús dijo del pueblo de Israel cuando se para en el monte. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Ahora tu casa es dejada desierta, dice. Y aquí dice, encuentra desocupada, barrida, dice. Está desierta esa casa. Y por eso vienen, dice. Y vienen a ser ocupados, dice. Cuando vemos en Apocalipsis, que está hablando de esa generación del fin, dice, hablando de la Babilonia, ha venido a ser guarida, dice, de toda ave inmunda, dice, de todo espíritu inmundo. ¿Qué hacemos entonces? Y aquí hoy sí ya cerré mi Biblia. ¿Qué hacemos entonces para no estar vacíos? Dice la Biblia en Eclesiastés, el que aportía, dice, su vallado, dice, lo morderá la serpiente. Muchas veces nosotros podemos abrir puertas. Se pueden abrir puertas por películas. Miren, a veces esas películas satánicas, que el Señor los reprenda, están tan cargadas de cosas demoníacas. Son puertas. A veces un programa de televisión, a veces hasta alguna música. Hay música que es deshonesta, que es adúltera, hay música que es de doble sentido, hay música que ya ni doble sentido necesita, sino que totalmente descarada. Son puertas que podemos abrir. Y luego dice, necesitamos entonces llenarnos del Señor. Dice, yo estoy a la puerta, dice, y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice. Entonces Dios está dispuesto a entrar, pero espera que nosotros le abramos. Y también que nosotros, y eso me gusta mucho, ya no lo voy a leer, pero más adelante en Efesios dice, el que roba, dice, no robe más, lo quita, pero no deja vacío, sino que dice, trabaje, dice. Entonces llena ese vacío con trabajo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quita las palabras corrompidas. Y miren, eso de palabras corrompidas da para tanto, porque no solamente es malas palabras o maldecir, sino que de corromper a otros. ¿Cuántas veces nosotros podemos corromper a otras personas? Por eso dice la Biblia que brotando una raíz de amargura contamine a muchos, dice. Pero miren lo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quita la palabra corrompida, pero no lo deja vacío, sino que dice, la que sea para edificación,
sustituye con algo bueno lo malo. Y entonces, hoy sí, ya, fin. Decía una persona, miren, hay muchos alcohólicos que dejan el alcohol, ¿verdad? Y luego dicen, otra vez volvió a caer, porque lo había dejado vacío. Entonces el Señor nos llama y dice, sustituye lo que es malo o lo que no es conveniente con lo que es conveniente. Porque entonces así, cuando regrese, el espíritu inmundo no lo va a encontrar vacío, sino que lo va a encontrar ocupado y no va a poder entrar a ese lugar. Y hoy sí finalizamos. Hoy sí finalizamos. Y quiero hacer una oración y voy a buscar tal vez quisiera dejar un tiempo para preguntas, así como decía hermana Rosita. Voy a buscar aquí rápidamente este versículo, porque hoy ha sido más como una enseñanza que como un devocional. Déjenme ver si está aquí en Romanos. En Romanos, no, Primera de Corintios 7, perdón. Miren lo que dice. Verso... miren qué tremendo, aquí está. Primera de Corintios 7:10. Esto para responder a la pregunta que tenía mi hermana Rosita. Y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, dice el apóstol Pablo, sino el Señor, dice. Miren qué tremendo. Que la mujer no se separe del marido, dice. Y si se separa, dice, que se quede sin casar, dice. O que se reconcilie, dice. Y que el marido no abandone a la mujer, dice. Verso 12 dice, si algún hermano tiene mujer, dice, a los demás, yo digo, dice, no el Señor, dice, que si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone, dice. Miren qué tremendo. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone, dice. Verso 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, dice. Verso 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Como dice, bueno, si la otra parte pues ya no quiere, pues ahí tampoco se puede obligar, ¿verdad? Y dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, dice, sino que a paz nos llamó el Señor, dice. Verso 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Dice. Pero cada uno como el Señor repartió y como el Señor llamó a cada uno, dice, así haga, esto ordeno en todas las iglesias, dice. Y por eso después habla en otro pasaje el apóstol Pablo, cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo tú y tu casa. Pero no es impuesto, ¿verdad? Decía uno de mis pastores, el evangelio se expone, decía él, no se impone. ¿Usted lo quiere? Bueno. ¿Usted no lo quiere? Usted se lo pierde. Como decía uno de mis hermanos, nos vemos en 5 años. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 10, de la mayoría de ellos, dice, no se agradó Dios, dice. Por eso quedaron postrados en el desierto, dice. Y solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Y luego dice, del final de los tiempos, la mayoría de la iglesia se va a quedar en la gran tribulación
a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Y solo un grupo pequeño como novia va a ser arrebatado. Por eso decía, velad y orad, dice. Estad atentos, que seáis tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que vienen. Porque hoy en día lo vemos, ¿verdad? Muchos tienen el Evangelio a su manera. Lo dice la palabra, que muchos buscarán maestros conforme a sus propios deseos. Mire, predíquenme esto, mire. No, pero tenemos que pararnos en los caminos, dice. Preguntar por la senda antigua, dice. ¿Cuál es el buen camino, dice? Y caminar por él, dice. Y yo le digo, Señor, nosotros anhelamos y ten misericordia de nosotros, dice. Porque como hablábamos la semana pasada, ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores, todos tenemos fallas, pero como decía el pastor también Luis Edelman, no somos perfectos, pero estamos buscando y anhelando ser tenidos por dignos y sobre todo agradar al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros y nos ha dado tantas cosas, ¿verdad? La vida, el sol, tantos regalos que nos da, la salud, la sanidad, tantas cosas para agradecerle, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta hora. Finalizamos el día de hoy. Papito, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor, aún acerca de este mundo espiritual, Señor, que es contrario, que muchas veces hasta nos puede causar temor, pero sabemos también que tu ángel acampa alrededor de nosotros y nos defiende, como dice tu palabra. Y sabemos también, Señor, que mientras estemos llenos de ti, Señor, no habrá nada que pueda llenar esos vacíos, Señor, en nuestra vida. Porque en lugar de tener vacíos, estaremos llenos de tu presencia, Señor, de ti, de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestras vidas, en nuestro corazón, que podamos ponerla por obra, papito lindo, y que tú nos lleves con tu paz y con tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.